que no me conocen, mi nombre es el hermano Carlos Lovera, me congrego en la iglesia de Necer, donde pastorea mi pastor José Antonio González. Amén. Bueno, mi hermano, ¿cuál es como el lema de esta escuela o de esta mini campaña? Herederos del reino, amén. ¿Cuántos somos herederos del reino, hermano? Aleluya. Y aquí hay un texto bien bonito que dice 2 Timoteo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿A cuánto nos dará el Señor la corona de justicia? No solamente a nosotros, sino a todos los que esperamos su venida. Amén. Bueno, mi hermano, sin más preámbulo, vamos a invitarlos a estar usando su Biblia en Primera de Timoteo. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Y cuando lo tengan, todos díganlo con un fuerte amén. Pues todo en pie para realizar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Bueno, mi hermano, el tema de hoy, que está basado en este texto que acabamos de leer, es el carácter de un cristiano bajo el título Lo que Dios quiere de ti. Amén. Quiero que le tomes la mano que está a tu lado y le preguntes qué es lo que Dios quiere de ti. Bueno, mi hermano, Dios quiere que nosotros seamos creyentes con fe, que seamos personas que verdaderamente creamos en que no sea de nosotros, porque que nosotros la alabemos. Un creyente que verdaderamente alaba a Dios con su corazón y no solamente de labios. Un creyente que tenga fe en que las cosas van a suceder, no porque la veamos o no porque tengamos el dinero, sino porque sabemos que Dios es el que va a suplir para aquella bendición que nosotros queremos. Amén. Dios quiere que seamos creyentes con fe, que le entreguemos todas nuestras cargas a Dios y que seamos niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, que el Señor esté complacido y ese diga: ese es mi hijo, ese es mi hijo el que me alaba, ese es mi hijo el que tiene fe en mí, y por eso yo le voy a suplir, yo le voy a dar esa bendición la cual espera. Amén. Bueno, mi hermano, en este texto que acabamos de leer, de Primera de Timoteo 4:12, habla sobre algunas características, las cuales Pablo le dice a Timoteo que nadie tome en poco su juventud, sino que le dé ejemplo a las demás personas. Amén. Como dice el texto, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en esta tarde de hoy vamos a estar diciéndolas rápidamente en nombre de Jesús. La primera que se dice acá es palabra, porque Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros seamos creyentes, que tengamos verdaderamente la palabra de Dios en nuestra vida, que verdaderamente no seamos solamente creyentes, que hablemos de Dios, sino que verdaderamente sepamos
y escudriñemos en su palabra. Que la palabra que hablemos sea la palabra de Dios. Que aprendamos de Dios día a día, leyendo su palabra, hablando con Él y alabando a Dios. Amén. Y dice en Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con guardar la palabra de quién? De Dios, ¿verdad? Esto significa que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, el Señor cambia nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos habla a través de la palabra. No solamente con un libro de historia, sino que ahí podemos reflejar una parte de nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. El número 2 dice conducta. Nuestra conducta debe honrar a Dios. Debe ser una conducta buena. Una conducta que verdaderamente refleja a Dios en nuestra vida. ¿Cuándo se portan bien? En su casa, los niños. Escuché poquito, amén. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser ejemplo en conducta, de ejemplo a los demás, de que nosotros nos portamos bien y que todos tenemos que portarnos bien, porque la palabra de Dios dice que los niños debemos portarnos bien. Y también los jóvenes y los adultos que demos ejemplo a las demás personas en la calle, de que Dios está en nuestras vidas y que hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Y eso lo dice en Efesios 6:2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa de Dios. Esto es más que todo para los niños, ya que debemos dar ejemplo en conducta, en que honramos a nuestros padres y a nuestras madres, porque no solamente se queda en que tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá y ya, sino que esto es un mandamiento que nos da Dios y con una promesa de que nos alargará los días en la tierra. Y también los adultos, que dice que, la Biblia dice que, y los adultos no exasperéis a vuestros hijos. O sea que los adultos y los jóvenes también tenemos que hacer conducta a los niños o a los propios adultos, de que nosotros, amén, de que nosotros tenemos que dar ejemplo y no ser como las demás personas, amén. Número 3, que es el amor. Aprender a amar, respetar, apreciar, valorar y esperar eso que Dios quiere en nosotros. Y eso lo dice 1 Corintios 13:4, que dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es el arma perfecta para envanecer el pecado. Todos debemos tener amor, pero no un amor que solamente sea de labios, que me diga te quiero o te amo. Es un amor que demostremos a través de la obediencia, a través del respeto. Porque muchos decimos que amamos a una persona o amamos a nuestros padres, pero luego no nos respetamos o no le hacemos caso. Nosotros verdaderamente, una persona que demuestra amor es una persona que respeta a la persona que ama, que la quiere de verdad, que no es algo que solamente lo dice, sino que lo demuestra. El número 4, que es espíritu. A pesar de nuestra edad, estar en los asuntos de Dios debe estar en nuestra vida, así como Jesús lo hizo. Porque en Lucas 2:49 dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús a su corta edad, a la edad que tenemos muchos de nosotros, a lo mejor menor de nuestra edad, él de igual manera buscaba a Dios, buscaba aprender más de Dios y no decir, no, eso solamente cuando yo esté grande, cuando yo esté viejo, que voy a buscar de Dios y eso, sino que él desde pequeño buscó la palabra de Dios. Nosotros desde esta edad debemos buscar la palabra de Dios y así Dios nos va a bendecir, amén. El número 5, que es la fe. Esperar la promesa de Dios que Dios te ha dado con confianza en Él. Cuando tenemos fe en que Dios nos va a proveer lo que nosotros estamos orando a Dios. Cuando tenemos fe en que Dios nos va a proveer lo que nosotros le estamos orando a Dios. Amén. Amén. Nosotros debemos tener fe. Amén. Y eso dice en Hechos 4:1. Y estando juntos, les mandó a que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto fue el momento donde Jesús había resucitado y dijo a los discípulos, espérenme
Amén. Esperen y no vayan todavía a Jerusalén. Esperen la promesa. Tengan fe en que yo voy a cumplir mi promesa. ¿Cuántos tenemos fe en que Dios nos va a cumplir nuestras promesas? Porque aunque nosotros estemos orando por, no sé, por una televisión o por un teléfono o por un juguete, nosotros debemos tener fe en esa oración y no solamente orarle a Dios y ya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos tener fe para saber y tener la certeza de que Dios va a hacer. Amén. Número 6 dice, la pureza. Lucha contra todas las cosas malas, los malos pensamientos, malos deseos o malas palabras. Amén. ¿Qué es pureza? La pureza que nosotros debemos tener es no ser como los demás, es conservarnos y no decir groserías, no hacer cosas malas, sino que es estar conscientes de que Dios nos ve y que Dios sabe todo lo que hacemos. Y así como el Señor murió con nosotros, también nos dijo que nos mandó a que fuéramos obedientes, a que fuéramos verdaderamente juntos con los demás. Y eso en 1 Timoteo 5:24 dice: no impongas con ligereza las manos de ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando dice aquí que no impongas sin ligereza, no digas, no, eso no es nada. Porque cualquier cosa, aunque sea pequeña, puede tener puede tener una consecuencia muy grave. Amén. Cuando dice consérvate puro, es que cuando dice no participemos en pecados ajenos, es que no digas, mira, no le digas a mi mamá que yo estoy aquí. Eso también es mentir, porque le estamos diciendo a otra persona, estamos actuando en ese pecado de otra persona. Y también cuando dice conservémonos puros, es verdaderamente como lo dice aquí, hay que conservarnos puros, no contaminarnos con las cosas del mundo, no contaminarnos con la comida del rey, así como hizo Daniel y sus 3 amigos que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así debemos hacer nosotros, proponer en nuestros corazones no contaminarnos con el mundo, no contaminarnos con cualquier cosa que ellos nos ofrecen, sino que tener la mirada puesta en Dios. Amén. Lo que Dios quiere de ti, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos personas, que verdaderamente tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas, que seamos personas, que demostremos la conducta de Dios, que seamos personas que demuestren el amor verdadero y genuino, personas que estemos verdaderamente tomadas de la mano por las cosas de Dios, personas que tengamos fe, personas que tengamos pureza de corazón, personas que seamos lo que Dios quiere, personas que seamos verdaderamente agradables a Dios, que todo lo que hagamos sea agradable a Dios, que seamos personas que pensemos y digamos, yo voy a obedecer a Dios, ¿verdad? Esto no es lo que yo debo hacer. Yo debo ser una persona con una conducta conforme a lo que dice la palabra de Dios. Una persona que verdaderamente tenga fe en que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Una persona que verdaderamente ame a los demás sin esperar nada a cambio. Una persona que verdaderamente escudriña la palabra de Dios y el Señor habla en su vida de esa manera. Lo que Dios quiere de nosotros es niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres, que ayudemos al prójimo, que mostremos que verdaderamente somos salvos según la palabra de Dios, que demostremos que Dios está en nuestras vidas. Y estos son los requisitos que nosotros necesitamos para verdaderamente ser esos niños, ser esas niñas, ser esos jóvenes, ser esos adultos que demuestren a Dios en su vida. Y para concluir, eso es todo lo que Dios quiere para así verdaderamente demostrar qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere de mí. Y así poder predicar la palabra de Dios y saber
que no solamente quedó en, no, yo soy cristiano y ya, sino verdaderamente en predicar la palabra de Dios y sembrar una semilla. Decir al amiguito que al vecino tuyo, vente, vamos a la iglesia, vamos a, porque aquí tú vas a hacer algo, aquí vas a recibir la palabra de Dios, aquí vas a verdaderamente recibir la verdad. Y no decir, no, yo soy cristiano por mis papás, yo soy cristiano porque me llevan a la iglesia, sino verdaderamente amar a Dios. Ser niños y niñas que amemos a Dios y que, pese a todas las cosas, vayamos a saber que Dios estará con nosotros, pase lo que pase. Bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde.